Mi mejor amigo me robó el ascenso, pero nunca imaginó que el cargo era una trampa. Dicen que el éxito tiene muchos amigos, pero que el fracaso es huérfano. Lo que nadie te dice es que, a veces, tus amigos más cercanos son precisamente los que están esperando a que des un paso en falso para empujarte al abismo. Crecí con Adrián desde que teníamos 5 años. Compartimos juguetes, raspaduras en las rodillas, los nervios del primer amor y, finalmente, las desveladas interminables de la carrera de ingeniería civil. Éramos como hermanos de distinta sangre. Cuando yo conseguí entrar a una de las constructoras más importantes del país, no dudé ni un segundo en usar toda mi influencia y mi impecable historial para recomendarlo. Él es el mejor, confíen en él, le dije a mi jefe en aquel entonces. No sabía que, al abrirle la puerta de esa empresa, estaba cavando mi propia tumba profesional y personal, entregándole el arma con la que, años después, me apuñalaría por la espalda sin el más mínimo remordimiento. Durante 3 años, trabajé como un animal. Mi vida social desapareció y mis fines de semana se convirtieron en una extensión de mi escritorio. Estaba obsesionado con el nuevo centro comercial Plaza Real, un proyecto de $300 millones que definiría mi carrera. Mi objetivo era claro, la dirección de proyectos, una vacante que se abriría pronto y para la cual yo era el candidato natural por antigüedad, talento y sacrificio. Adrián trabajaba en el cubículo de al lado, siempre pidiéndome consejos, siempre mirando mis planos por encima del hombro, siempre diciéndome, Esteban, descansa un poco, hermano, te vas a matar trabajando. Yo creía que era preocupación genuina, ahora sé que solo quería que me distrajera para poder ver lo que yo estaba haciendo. La traición llegó un martes de lluvia, de esos días que parecen anunciar la tragedia antes de que ocurra. Mi jefe, el ingeniero Valenzuela, me llamó a su oficina privada. Estaba más serio de lo habitual, con una carpeta negra sobre su escritorio que parecía emitir un aura de toxicidad. Esteban, me cuesta mucho creer esto de ti, empezó a decir, mientras me lanzaba una serie de impresiones de correos electrónicos. Eran capturas de pantalla de mi cuenta corporativa enviando información confidencial, planos estructurales y presupuestos detallados a nuestra competencia directa. Me quedé mudo. El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. Señor, yo no envié eso, eso es imposible, balbuceé, pero las pruebas eran visualmente irrefutables. Había correos de respuesta agradeciéndome por los favores y mencionando depósitos en una cuenta que, aunque no era mía, tenía mi nombre completo. No me dejaron defenderme. Me despidieron en ese mismo instante por falta grave a la ética y espionaje industrial. Me escoltaron a la salida con un guardia de seguridad, como si fuera un delincuente común, mientras mis compañeros me miraban con una mezcla de lástima y asco. Al pasar por el lugar de Adrián, busqué su mirada esperando encontrar apoyo, pero lo que vi fue algo mucho peor, una frialdad absoluta. No se levantó, no dijo nada, simplemente siguió tecleando en su computadora con una sonrisa imperceptible en la comisura de los labios. Esa misma tarde, me enteré por el grupo de WhatsApp de la oficina, del que me eliminaron minutos después, que Adrián había sido nombrado director de proyectos de forma interina para salvar el desastre que Esteban dejó. Pasé 3 meses sumido en una depresión profunda. Me encerré en mi departamento, viendo cómo mis ahorros se esfumaban y cómo mi reputación en el gremio era arrastrada por el lodo. Nadie me contrataba, la voz se había corrido y yo era un apestado en el mundo de la construcción. Mientras tanto, Adrián se encargaba de restregarme su éxito en la cara a través de las redes sociales. Publicaba fotos en la oficina que antes era mi sueño, fotos con el casco de director en la obra de Plaza Real, y un mensaje que nunca olvidaré: el talento y la lealtad siempre se imponen a la traición de los que no aguantan el ritmo. El cinismo de ese hombre no tenía límites. Él sabía que yo no era un traidor, porque él era el que me había tendido la trampa. Lo que Adrián no sabía, y lo que yo mismo había olvidado en mi miseria, es que el conocimiento es la única propiedad que nadie te puede robar, ni siquiera con el hackeo más sofisticado. Un viernes por la noche, recibí una llamada de Carlos, un ex colega del departamento de diseño que siempre había sido un poco distraído pero muy honesto. Esteban, necesito hablar contigo, esto es grave. Adrián está desesperado. La obra de Plaza Real se está deteniendo. Hay grietas en las columnas de soporte del segundo nivel y los cálculos de carga no están cuadrando con la realidad. En ese momento, una chispa se encendió en mi cerebro. Recordé algo crucial. 2 semanas antes de mi despido, yo había descubierto un error masivo en los cálculos estructurales iniciales que nos entregó el despacho externo. Era un error sutil pero catastrófico que causaría un colapso si el edificio se cargaba por completo. Yo había estado trabajando en una versión corregida en mi computadora personal, pero en el servidor de la empresa solo estaban los planos preliminares, los cuales yo había marcado con una nota de pendiente de revisión en una carpeta oculta. Adrián, en su afán de robarme el puesto y deshacerse de mí, hackeó mi cuenta de correo y se llevó todos los archivos que pudo encontrar,
asumiendo que el material que yo tenía en el servidor eran los planos finales listos para ejecución. En su arrogancia, creyó que simplemente podía poner su firma sobre mi trabajo y llevarse el crédito sin revisar una sola cifra. Me di cuenta de que mi mejor amigo se había robado un proyecto que, en su versión actual, era una sentencia de muerte de concreto y acero. Carlos me envió por debajo de la mesa una copia de los planos que se estaban ejecutando en la obra. Efectivamente, eran mis planos preliminares erróneos. Adrián, para ahorrar costos y quedar bien con la junta directiva, había acelerado la construcción usando materiales de menor resistencia, lo que exacerbó el error de cálculo que yo aún no había tenido tiempo de arreglar en la versión oficial. El edificio no solo tenía grietas, el edificio era una trampa mortal a punto de colapsar bajo su propio peso. Podría haberme quedado callado. Podría haber dejado que el edificio se cayera y que Adrián fuera a la cárcel por negligencia, pero no soy un asesino. Sin embargo, tampoco iba a ser su salvador gratis. Contacté a un abogado especializado en delitos informáticos y a un perito estructural independiente. Juntos, armamos un expediente de más de 500 páginas. Primero, el perito demostró que los planos firmados por Adrián eran estructuralmente inviables. Segundo, mi abogado logró rastrear la dirección IP desde donde se habían enviado los correos falsos que causaron mi despido. Procedían de una conexión VPN que Adrián había contratado usando su propia tarjeta de crédito secundaria. El idiota fue lo suficientemente inteligente para hackearme, pero lo suficientemente estúpido para dejar un rastro de dinero. El lunes siguiente, la noticia estalló. El centro comercial Plaza Real fue clausurado por Protección Civil tras el reporte anónimo que yo mismo envié, acompañado del análisis estructural. La empresa entró en pánico. Adrián intentó llamarme más de 50 veces ese día. Cuando finalmente contesté, su voz no era la del director exitoso, era la de un niño aterrorizado. Esteban, hermano, por favor, ayúdame. Sé que tú tienes la versión corregida de los planos. Los inversionistas me van a destruir, la fiscalía me está buscando por negligencia criminal. Dime qué hacer, te daré la mitad del bono, te devolveré el puesto, lo que quieras, pero sálvame. Me quedé en silencio un momento, disfrutando del sonido de su desesperación. Adrián, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, el problema es que tú creíste que el puesto de director se trataba de mandar y cobrar cheques. Nunca entendiste que se trata de responsabilidad. Yo no tengo por qué salvarte de un incendio que tú mismo provocaste para verme arder a mí. Suerte con la fiscalía. Colgué y apagué el teléfono. La justicia fue lenta pero implacable. La constructora, para lavar su imagen, tuvo que admitir que yo había sido despedido injustamente y que Adrián había manipulado los sistemas internos. Lo demandaron por daños y perjuicios, además de los cargos criminales por poner en riesgo la vida de cientos de obreros y futuros clientes. El edificio tuvo que ser demolido parcialmente y reconstruido desde las bases, un costo que llevó a la empresa casi a la quiebra. Adrián perdió su licencia de ingeniero de por vida y fue condenado a pagar una indemnización millonaria que nunca podrá cubrir. La última vez que supe de él, estaba trabajando como empleado de limpieza en una gasolinera a las afueras de la ciudad, evitando mirar a los ojos a cualquiera que pudiera reconocerlo. Yo, por mi parte, no regresé a esa empresa. No quería volver al lugar donde me habían dado la espalda tan fácilmente. Con la indemnización que gané por despido injustificado y difamación, abrí mi propia consultoría de ingeniería forense. Ahora me dedico, irónicamente, a revisar proyectos para detectar errores antes de que se conviertan en tragedias. Mi empresa ha crecido tanto que ahora soy yo quien contrata a los mejores talentos, pero con una regla de oro, la ética no es negociable. A veces paso por el lugar donde ahora finalmente se levanta el centro comercial Plaza Real, terminado y seguro. Me detengo a mirar la estructura y recuerdo que la ambición sin ética es como un edificio sin cimientos, puede verse imponente desde lejos, pero es cuestión de tiempo para que la realidad lo derrumbe por completo. Perdí a un amigo que creía un hermano, es cierto, pero gané algo mucho más valioso, la certeza de que mi integridad es a prueba de balas y que el karma, aunque a veces se tarda en llegar, siempre tiene una excelente puntería para los traidores. Hoy duermo tranquilo, sabiendo que mi nombre vuelve a ser sinónimo de confianza, mientras que el de Adrián es solo una nota al pie en los registros de lo que sucede cuando intentas construir tu éxito sobre la ruina de los demás. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.